Sistema experto. Test de personalidad. Mi nombre es Iván Daniel Galarza Saavedra. Soy parte de la Universidad Mayor de San Andrés, perteneciente a la carrera de informática y este proyecto es para la materia de INS 351, dictada por el docente Reinaldo Ceballos Daza. Es parte del noveno semestre. Introducción. Los test de personalidad revelan mucho de una persona, ya sea la manera de cómo piensan y la manera que interactúan con los demás. Estos test se los hace generalmente para conocer la personalidad de una persona y cómo puede lidiar en diferentes situaciones o adversidades. Antecedentes. Carl Jung, fundador de la psicología analítica, también llamada psicología de los complejos y psicología profunda, hizo una división de las tipologías basándose en la personalidad de los introvertidos y extrovertidos, y desde ellos construyó 8 tipos de personalidades. Un resumen de estas 8 personalidades vendrían a ser las siguientes. Pensamiento introvertido. Son las personas a las que les interesan más las ideas que los hechos, es decir, están mucho más enfocadas en sus propios pensamientos que en lo que ocurre en el mundo exterior. Sentimental introvertido. Son las personas poco habladoras, pero que a la vez pueden ser simpáticas y empáticas y pueden tener cierta facilidad para crear vínculos afectivos, aunque no tratan de demostrarlos. En otras palabras, se encariñan con una persona, pero no se la demuestran. Sensación introvertida. Según Yang, ese tipo de personalidad suele describir a las personas que se dedican al arte o la artesanía. Son personas que prácticamente son pintores, etc. La personalidad del intuitivo introvertido son soñadores y fantasean bastante acerca del futuro, a punto de dejar casi de lado el presente. Pensamiento extrovertido. Este tipo de personas no suelen cambiar muy fácilmente su forma de ver las cosas y además intentarán imponer su visión en los demás. Sentimental extrovertido. Son personas muy simpáticas y tienen gran facilidad para conectar con los demás, a la vez que disfrutan mucho de la compañía. Es un perfil muy bueno para las relaciones humanas y que cuentan con grandes habilidades sociales. El perfil para la sensación extrovertida son personas que tienen una personalidad que sienten muy bien al interactuar con otras, pero que necesitan cambiar de estímulos constantemente. Intuición extroversión. Tiene tendencia a emprender todo tipo de proyectos y aventuras de duración media a larga, queriendo siempre empezar de nuevo cuando termina un proyecto previo. El árbol para este proyecto, para este test de personalidad, para nuestro sistema experto, es el siguiente. Para hacerlo más claro, lo vamos a dividir en dos. Vendría a ser el del lado izquierdo, el cual nos demuestra que el test de personalidad, para cada personalidad se va a enfocar en 4 preguntas. Por ejemplo, el de intuición y extroversión se basa en las preguntas de cuando acabas un proyecto comienzas otro, te gustaría arriesgarte, te gustaría vivir nuevas aventuras, te gustaría viajar mucho, etcétera. Esta estructura de 4 preguntas se basa para cada una de las personalidades. Este sería el lado derecho de lo que sería el test de personalidad y es lo mismo, por ejemplo, el sentimental extrovertido, el que está en la parte superior derecha, se basa en 4 preguntas, que sería, ¿te interesa interactuar con otras personas? ¿Conectas con los demás con facilidad? ¿Eres muy empático con las otras personas? ¿Disfrutas compañía de los demás? Eh, Esta prácticamente sería la representación gráfica. Lo voy a mostrar ahora en Prolog para ver cuál sería la estructura del código y cómo funcionó. Esto sería, esto es el código del Prolog y comienza con lo que sería la función main. El main prácticamente desde inicio lo que nosotros definimos es la estructura de la interfaz o del UI, donde definimos ya el título, que sería el bienvenido al test de personalidad, el tamaño, esto sería la barrita que dice el diálogo, etcétera. Eh, Cada uno de estos todo este segmento es la estructura en sí de lo que sería la interfaz gráfica. Ahora, desde esta parte comienza lo que sería la base del conocimiento, donde definimos ya nuestras personalidades o cómo comenzar, a cuál llegaremos a cuál trataremos de llegar con nuestro macro de preguntas. Nuestro macro de preguntas y nuestra base de conocimientos se basa en que cada personalidad tiene preguntas. Estas preguntas son claves. Al principio tenemos un macro de preguntas de 3 y después explicar dónde está la cuarta. La, el primer marco de pregunta vendría a ser, ¿te gustaría arriesgarse? ¿Te gustaría viajar mucho? ¿Te gustaría vivir en nuevas aventuras? Etcétera. Esto para la personalidad de intuición extroversión.
es similar para cada una de las personalidades, como pensamiento intuitivo, eres soñador, tiendes a exagerar las cosas, fantasías al punto de dejar casi todo presente. Al principio lo estamos dividiendo en dos macro de preguntas. Al principio nuestra clave es entender estas tres, pero después tendremos un macro de preguntas donde estaría la cuarta. Y esta pregunta es la más, es por decir, sería la clave. Con esta completaríamos las cuatro preguntas para cada una de las personalidades, pero esto nos da una gran pauta si es esta la personalidad que tiene la persona en sí cuando hace el test. Por ejemplo, para el sentimental introvertido, la pregunta clave vendría a ser, ¿eres reservado? Incluyendo las otras tres, que serían la sentimental introvertido, la que estarían más aquí arribita, sentimental extrovertido. Sumando más estas tres serían las cuatro que tenemos en nuestro diagrama de árbol. Ahora, una vez de que ya tenemos definidas las preguntas, tenemos que ver la forma de cómo vamos a mostrar estas preguntas al usuario. Es por eso que ya creamos lo que sería el nuevo diálogo que se va a sobreponer en el diálogo del cual comienza nuestro test de personalidades. Y en este diálogo lo que va a tener es dos botones, sí o no, nada más, para poder procesar lo que sería la pregunta y la respuesta. Al final, cuando termine de realizar todo lo que sería las preguntas, vamos a tener lo que sería una conclusión, donde vamos a mostrar de nuevo un diálogo donde va a decir cuál es en realidad su personalidad. Ahora, en este test de personalidad, en caso de que, digamos, las preguntas sean respondidas muy randómicamente, en el cual no esté tomando en cuenta, digamos, por ejemplo, puedo forzar de responder una de estas bien, hasta responder otra, etcétera, sucesivamente. Tenemos una personalidad extra, o bueno, una opción extra en la cual vamos a decir que tu personalidad es conocida. Eso es cuando la unión de muchas respuestas randómicas a este test de personalidad. Ahora para correr vamos a hacer un compile buffer. Esto es lo que en sí nos va a compilar el proyecto para poder arrancar. Ahora sí, está compilando y ya. Una vez compilado, vamos a arrancar con el proyecto en el main. Eso vendría a ser nuestro main de acá, el cual arrancaría y enter. Ahora sí, teniendo el test de personalidad, al realizar consulta comenzarán a dar nuestra pila de preguntas. Sí, ¿te gustaría llegar? Sí, no, sí. En este momento estoy respondiendo preguntas randómicamente para poder tener la respuesta. Y esta sería mi respuesta. Después de realizar todo lo que vendría a ser el proceso del prologue, la conclusión vendría a ser de que mi personalidad es pensamiento introvertido. Y bueno, para finalizar, eh, la conclusión, la conclusión vendría a ser de que un sistema experto de un test de personalidad nos permite conocer la forma de cómo una persona enfrenta distintas adversidades o situaciones, al mismo tiempo que este sistema experto ya creado podría evolucionar conforme se sume más conocimiento a su base. Y también esto nos permitirá tener un sistema experto más eficiente conforme pase el tiempo. Muchas gracias. Hasta luego.